El día de hoy vamos a trabajar con máximos y con mínimos. Vamos a dedicarnos a resolver ejercicios. Estamos en la página 968 y vamos a empezar a trabajar primero con el ejercicio 6 y después ya nos aventamos algo más grave. A ver, queremos sacar máximos y mínimos del ejercicio 6. ¿De acuerdo? Y tenemos la función f de x, y. ¿De acuerdo? Es x al cubo y más 12x cuadrada menos 8y. La estrategia es la misma que en cálculo, ¿en cuál cálculo? En cálculo diferencial o en cálculo de una variable. Es derivadas, puntos críticos, segundas derivadas y criterio de la segunda derivada. La única diferencia es que aquí tenemos que sacar dos derivadas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sería esto? Pues primero la parcial con respecto de x, y hay que derivar esta expresión con respecto de x. Considerando y constante, nos quedaría 3x cuadrada y, ¿de acuerdo? Más 24x. Y la otra parte con respecto de y, pues se cancela. Ahora, la parcial con respecto de x, perdón, la parcial con respecto de y, nos quedaría x al cubo menos 8. ¿De acuerdo? Con eso ya calculamos las derivadas. Ahora tenemos que ir al segundo paso. Ay, Dios mío. El segundo paso es calcular los puntos críticos. Y con esto, lo que tratamos de hacer es tomar esta expresión, 3x cuadrada y más 24x igual a 0. Y esta otra parte que es x al cubo menos 8 igual a 0. ¿Vale? Y esto nos va a ayudar mucho. ¿En qué sentido? Para este caso en particular, bueno, en general, se nos forma un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. El detalle es que este sistema es un sistema de ecuaciones no lineal en lo general. ¿Eso qué significa? Significa que no es un sistema que podamos resolver por determinantes. Generalmente hay que aplicar algunas otras técnicas. Tiene que ver con despejes y eliminaciones. En este caso, este ejercicio es relativamente sencillo porque de la segunda ecuación podemos calcular rápidamente a x. Y como se deben de cumplir ambos al mismo tiempo, pues podemos sustituir la x arriba, ¿de acuerdo? Entonces, de la segunda ecuación, tenemos que x al cubo menos 8 es igual a 0. Con lo cual, x al cubo es igual a 8. Y x es igual a la raíz cúbica de 8. Lo cual nos dice que el único valor posible para x es 2. ¿Vale? El 2 va a ser el valor que pertenece al punto crítico. Ahora nos vamos a la primera ecuación y sustituimos a x. Nos quedaría 3 por 2 al cuadrado y más 24 por 2 igual a 0. Esto nos daría 2 por 2, 4 por 3 son 12y. Bueno, aquí primero 24 por 2 son como 48. Igual a 0. 12y es igual a menos 48.
y es igual a menos 48 sobre 12 y por lo tanto y tendría que ser 4. Y esto es importante porque x con y nos dan un punto que es el 2,4 y este tiene mucha importancia porque este se vuelve nuestro punto crítico. El valor 2,4 hace que el sistema de ecuaciones se resuelva. Los puntos críticos no necesariamente son únicos, ¿de acuerdo? Ajá, Mándame. menos 4. Ah, es que no sé. No sé dividir. ¿Vale? Recuerden, ya soy ingeniero, entonces nadie sospecha que no sé dividir. Ok, ya está. Menos 4, corregimos. Y ese valor es el que hace que el sistema de ecuaciones se cumpla. El punto crítico no es único. Como en cálculo diferencial de una variable, podemos tener múltiples puntos críticos. En este caso nada más tuvimos uno y con eso terminamos el segundo paso. El tercer paso es calcular las segundas derivadas. Y necesitamos f de xx, f de xy y f de y. Es decir, necesitamos la parcial de x de la parcial de x, la parcial de y de la parcial de x y la parcial de y de la parcial de y. Voy a copiarlas para que no las tengamos a la vista. F de x, la parcial con respecto de x es 3x cuadrada y más 24. Y la parcial de y es x al cubo menos 8. Entonces, primero esta. La parcial de x con respecto de x. La parcial, perdón, de x, de la parcial de x es la parcial de 3x cuadrada y más 24. Lo escribo nada más para que nos quede claro de dónde tenemos que sacar la parcial. Y en este caso, por la estructura nos daría 6xy, ya que pues, esta parte se hace 0 y la otra ya nos queda ahí. Profe, Mándame. ¿no le falta una X al 24? Sí, no se la copié. Dios mío. Esto me está matando. Ok, a ver, primero la X al 24, perfecto. Y esto aquí. Dios, me siento como muñeco de esos capachurros ni hacen ruido. Es horrible. Sí, profe, se escucha tierno. Fuera de mi clase. Ok, esto nos da 6xy más 24, haciendo la corrección que nos hizo su compañero, que es correcta. ¿De acuerdo? Y después, ya con eso tenemos f de xx. Necesitamos ahora f de xy. F de xy, que es la parcial de y, ¿sale? De la parcial que obtuvimos antes de x, es decir, 3x cuadrada y más 24x. Y en este caso nos daría 3x cuadrada. ¿De acuerdo? Porque la otra parte, esta parte de aquí, esta sí se hace 0 porque no lleva y. Ok, y por último, nos falta la parcial de y de la parcial de y. Es decir, f de y sería parcial de la parcial de y. Y es x al cubo menos 8. Y esto nos va a dar 0. ¿De acuerdo? Ya que tenemos eso, creo que ya se fue. Espero que nos regresen. Mi hipo, su compañera, espero que siga en clase. Ya que las tenemos, las segundas derivadas, sigue
aplicar el criterio. Para aplicar el criterio, necesitamos evaluar las segundas derivadas en los puntos críticos. ¿Vale? La primera segunda derivada f de x tiene que ser evaluada en el punto crítico, que es 2 menos 4. Entonces sería 2, menos 4. Y esto sería sustituir esos valores aquí. Sería 6 por 2 por menos 4 más 24. 2 por 4 son 8. Por 6 son 6 por 8 son 48. Sería menos 48 más 24 y esto sería menos 24. Listo. Ahora la parcial de xy evaluada en 2 menos 4 sería 3 y hay que sustituir la x por 2. Y esto nos va a dar 2. Ok. Y por último, la parcial de y en 2, menos 4. Pues esto va a ser 0 porque no hay valores a sustituir. Y estos tres resultados son parte importante porque los vamos a ocupar en el criterio. Y el criterio nos pide calcular primero un discriminante. ¿El discriminante quién es? F de xx por f de y menos f de xy al cuadrado. ¿De acuerdo? Obviamente, este discriminante toma un valor dependiendo del punto crítico que se evalúe. ¿Vale? En este caso, el discriminante de 2, menos 4 es f de xx evaluado en 2, menos 4, que sería menos 24. ¿Vale? Luego sería el de y, que sería 0 menos f de xy, que sería 12 al cuadrado. Y esto nos va a dar menos 144. Y lo que nos dice el criterio es si es positivo, si d es mayor que 0 y f de xx es mayor que 0, estás en presencia de un mínimo. Si el discriminante es positivo y f de xx es negativa, estás en presencia de un máximo. Pero si el discriminante es negativo, entonces no es ni un máximo ni un min. Es un punto silla. Eso es lo que tenemos, ¿de acuerdo? Y eso es lo que encontramos. Resulta que el punto crítico que encontramos en realidad es un punto silla. Vamos a comprobarlo. Siempre es bueno, como estas son funciones de dos variables y tenemos a la mano un graficador, entonces siempre es bueno revisar que en efecto esos puntos que estamos encontrando, ¿sale? Correspondan a lo que estamos diciendo que son. Pero para esto necesitamos la vista en 3 dimensiones. Entonces necesitamos la vista en 3D. Vamos a acercarnos un poco más para acá. Y vamos a aumentar el tamaño de letra. Ahí está. Ok. Ahora lo que necesitamos es pues ver que es x al cubo y más 2x cuadrada menos 8y. Entonces x al cubo y, ¿sale? Más 12x cuadrada menos 8y. Y es esta cosa. ¿Vale? No, pues wow. Sí, sí es eso. Se ve raro. No, bueno, y luego se pone peor por lo que se ve. Ok.
Nosotros encontramos el punto 2 menos 4. Entonces debe ser un punto 2 en X menos 4 en Y. Que debe de andar como por acá. ¿Y cuánto vale en X? Es decir, hay que evaluar esa expresión en 2 menos 4. F de XY en X al cubo Y. Lo que seguía, más 12X cuadrada. Menos 8Y. Y este evaluado en 2, menos 4 nos va a dar 2 al cubo. Menos 4 más 12 por 2 al cuadrado, menos 8 por menos 4. Esto es 8 por menos 4 más 12 por 4 más 4 por 8 son 32. Menos 32 más 48 menos 32 y esto es 48. Por eso no lo vemos. Está muy, muy alto con respecto a lo que tenemos graficado aquí. Debemos llegar al 48. Y ya se ve mejor. ¿Ya lo vieron? Está aquí. Si se dan cuenta, no es ni un máximo ni un mínimo. ¿Vale? Para este sentido es un mínimo, pero para este otro se transforma en un máximo. Por eso es que este es un punto que se le considera un punto silla. Y pues eso es lo que encontramos a través de este criterio. ¿Más o menos dudas? No, profe. Ok, hagamos otro ejemplo, ¿les parece? Escojan un ejercicio. Total, se les van a quedar a hacer todos. Pero propongan uno. Del 5 al 20, escogen uno. ¿El 14? Es lo que iba a decir el 14. Perfecto. Ejercicio 14. Entonces, las etapas quedan claras, que es la parte importante. Entonces, ejercicio 14. Tenemos f de xy, que es xy, más 1 sobre x, más 1 sobre y. ¿De acuerdo? Entonces, primera parte, las parciales. Vamos a hacerlas rápidas, entendiendo que ya no les deben de costar tanto trabajo. Aquí la primera es y menos 1 sobre x cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esta parte se pierde. Esto, piensen que es x a la menos 1 y esto no hay tanto problema. Luego la parte de y, traten de resolver los huecos si es que tienen problemas. Nos queda x menos 1 sobre y cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Sale? Si se dan cuenta es simétrica, entonces nos da el mismo resultado simétrico. Ya calculamos las parciales. Ahora formar nuestro sistema para encontrar puntos críticos. Y igual a, perdón, uno es y menos 1 sobre x cuadrada igual a 0 y el otro es x menos 1 sobre y cuadrada igual a 0. Y es un sistema no lineal, hay que resolverlo. ¿Vale? Por ejemplo, de esta primera ecuación, despejemos y. Y es igual a 1 sobre x cuadrado. ¿Estamos? ¿Sale? Vamos a llamar de carita feliz. Tenemos esto. Vamos a llamar a esta ecuación arbolito. Entonces, bueno, aquí no. Mi arbolito lo podaron. Sustituyendo arbolito en carita triste. ¿Sale? En carita triste. Tenemos que x
menos 1 entre x cuadrada al cuadrado, porque en lugar de poner y puse 1 entre x cuadrada al cuadrado, es igual a 0. ¿Sale? Bien. Haciendo el álgebra, ¿sale? Lo que obtendríamos sería x menos 1 sobre x cuarta igual a 0. Y por ley del sándwich tendríamos x menos x cuarta igual a 0. ¿Sale? Voy a pasarme por acá. Factorizando tendríamos x, 1 menos x cúbica igual a 0. Y factorizando, ¿sale? Tendríamos x, 1 menos x por 1 más x cuadrada igual a 0. ¿Por qué se factoriza así? Porque es una diferencia de cubos. ¿Vale? ¿Cuáles son las raíces de esta expresión? x1 igual a 0, x2 igual a 1 y x nada más porque esta cosa tiene raíces complejas y estamos trabajando en el sentido de los reales. Ahora, desechamos esta parte. ¿Por qué? Porque x no puede ser 0. ¿Por qué no puede ser 0? Por esta expresión. ¿De acuerdo? Nada más por eso. Si x es diferente de 0, podemos hacer todo esto. Pero si es igual a 0, no podemos hacer nada de lo que estamos haciendo aquí. Y como tiene que ser diferente de 0, pues ya. Por eso queda de esa manera. ¿Sale? Entonces, el único valor que encontramos para x es 1. ¿Pudimos haber encontrado más valores para x? Sí. Pero nada más encontramos que x es igual a 1. Y por lo tanto, ¿sale? Lo que sigue es sustituyendo x en arbolito. Tenemos que y es igual a 1 sobre 1 al cuadrado y esto es 1. Entonces, 1,1 es el punto crítico. Aquí es muy mala suerte que el ejercicio que escogieron tuviera un único punto crítico, ¿de acuerdo? Hubiera preferido uno que tuviera al menos dos puntos críticos para que vieran un poquito cuál es la diferencia. Pero bueno, salió un punto crítico. Si salen dos puntos críticos, que es posible, tengan cuidado sobre todo cuando trabajen con raíces porque tienen que ver con que en la raíz tenemos el valor absoluto y por lo tanto se consideran positivos y negativos y todo eso. Entonces nada, tengan cuidado en esa parte. De aquí lo que sigue, ya que tenemos el punto crítico, pues es sacar las segundas derivadas. ¿Sale? Reescribamos f de x, que es ¿cuánto quedamos que era? Y menos x cuadrada, y menos 1 sobre x cuadrada, f de y, que es x menos 1 sobre y cuadrada, y calculemos las parciales, que eso debe ser relativamente rápido. F de xx nos va a dar 2 sobre x cúbica. Recuerden, consideren que x está a la menos 2. Entonces, menos 2 por el menos sería más 2. X a la menos 3, por lo tanto, baja al cubo. F de xy sería, pues hay que calcular la parcial de esto con respecto de y, solamente les daría 1. Y f de y sería calcular esta con respecto de y, pero como es simétrica, ¿vale? Lo que nos va a dar curiosamente es 2 sobre y al cubo. Y ahora hay que evaluar
en el punto crítico que obtuvimos fue 1,1. ¿Sale? F de XX en 1,1 nos va a dar 2 sobre 1 al cubo y esto es 2. F de YY en 1,1, esto es 2 sobre 1 al cubo y esto es 2. Y F de XY de 1 a 1, pues no importa porque siempre va a valer 1. Bien. Si bien todos los resultados son importantes, siempre hay que considerar este, porque ese es el que va junto con el discriminante. El discriminante es f de XX, f de YY menos f de XY al cuadrado. Si bien yo puedo colocar nada más los valores, lo escribo siempre para aprendérmelo, ¿de acuerdo? Nada más es por costumbre de decir, la fórmula que voy a utilizar es esta y por lo tanto la escribo. Ya cuando no se les olvide, pues ya, no hay problema. En este caso sería 2 menos 1 al cuadrado. Y esto les va a dar 4 menos 1 y esto es 3. Y lo único que nos interesa es revisar cómo es el discriminante. Es más, nos olvidamos el 3. El discriminante es mayor que 0. Y f de XX ni siquiera nos interesa el valor. Sabemos que es 2, pero lo que nos interesa es revisar que sea mayor que 0. Y si es mayor que 0, si el discriminante es mayor que 0, existe máximo mínimo. Eso es importante. Ya vimos que existe máximo mínimo. Si este es mayor que 0, f de 1, 1 es un mínimo. ¿Vale? Vamos a ver. Voy a borrar esta expresión de acá. La cosa que estamos graficando es XY más 1 entre X más 1 entre Y. Entonces, X por Y más 1 sobre X más 1 sobre Y. ¿De acuerdo? Órale. Según esto debería de ser un punto silla, solamente que me haya equivocado en un signo. Perdón, yo me equivoqué. ¿Por qué no me dicen? Más 1 sobre X más 1 sobre Y. ¿Y ahora qué pasó? Ahí está. Órale, le cuesta trabajo calcularlo. Ahí está. Y aquí está el 1, 1. Órale, ¿qué le pasó a esto? A ver, vista en 3D. No, sí, se murió la vista en 3D. Se murió la vista en 3D. No guardar. A ver si revive. Esta sí se murió. Vista en 3D. X por Y por... No es cierto. Más 1 sobre X más 1 sobre Y. Ahí está. Y el punto... Tenemos un punto que es el 1,1,3, que es ese que vive ahí, que es un punto mínimo, ¿de acuerdo? Para este caso, ¿vale? Que es lo que concluimos acá, ¿de acuerdo? En esta parte salió un solo punto crítico que fue, no dimos el valor, teníamos que sustituirlo, pero sí identificamos, ¿sale? Que en las coordenadas 1,1 existía un mínimo, y ese es el chiste de esto, ¿de acuerdo? Más o menos, ¿dudas?
No, profe. No, profe. Ok, perfecto. Pues vamos a detenernos hasta aquí.